Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Sin duda, el adulterio de David con Betsabé y el asesinato de su marido fue escandaloso. Sin embargo, cuando los eventos de la vida de David se relatan desde la perspectiva de Dios en el libro primero de Crónicas, ese no es el pecado que Dios señala como la mayor mancha en el historial de David. Bienvenidos a través de la Biblia. Hoy estamos en Primera de Crónicas, capítulos 20 y 21. Además de aprender cuál fue el mayor pecado de David, aprenderemos principios prácticos que nos ayudarán a evitar el mismo pecado. Entreguemos este tiempo al Señor. Padre Celestial, gracias por darnos la bienvenida a lo que estás haciendo en el mundo en nuestra generación. Te pedimos que nos reveles ahora las maravillas de tu palabra. Te pedimos también que envíes a tu Espíritu para que abras nuestros ojos, los ojos de nuestros corazones, y podamos ver y saborear a tu precioso Hijo Jesucristo. Oramos en su maravilloso nombre. Amén. Y ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee, en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Continuamos hoy nuestro estudio en el primer libro de Crónicas y estamos en el capítulo 20. Y en nuestro programa anterior avanzamos los primeros 3 versículos y nos pareció un poco extraño lo que leímos. Parecería que en esta ocasión Joab fuera el agresor. Ahora puede que eso fuera cierto, pero si usted quiere acusarlo, entonces se ha olvidado de las cosas que vimos en nuestro programa anterior. ¿Recuerda usted que David hizo una oferta de paz al joven rey de Amón? Cuando murió el rey Naas, él envió sus condolencias, pero fue inmediatamente insultado y el nuevo rey se lanzó contra el rey David en guerra abierta. Así que esto que estamos viendo es simplemente la continuación de lo que comenzó y que hemos estado considerando anteriormente. No se puede hacer arreglos con el mal, amigo oyente. Mientras exista la luz y la oscuridad, y mientras existe el bien y el mal, tiene que haber conflicto. El bien y el mal no se pueden poner de acuerdo. Hay quienes opinan en nuestros días que estos dos se pueden sobrellevar, pero eso no es cierto, eso es totalmente equivocado. ¿Pueden acaso dos caminar juntos sin ponerse de acuerdo? Por supuesto que no. Si usted está andando con el mal, amigo oyente, es porque se ha puesto de acuerdo con él. Usted ha consentido a lo que es. Esto es algo que el mundo está olvidando hoy en día. Ahora, podría parecer chistoso si no fuera realmente trágico. Pero hay personas que se horrorizan con una guerra que queda más allá de los mares, pero cuando hay desorden en las mismas calles de nuestra ciudad, tenemos que aprender a entender a esas personas. Tenemos que aprender a apreciarlas. Esa es una hipocresía de nuestra cultura contemporánea que es algo nauseabundo en extremo. Si la guerra está mal más allá de los mares, pues está mal aquí también. Tenemos que hacerle frente al mal. Tenemos que enfrentarnos al desorden. No puede haber bien si no se opone al mal. Ahora, en el versículo 4 de este capítulo 20 del primer libro de Crónicas, tenemos a otro de los enemigos constantes de Israel y de David. Se trata de los filisteos. Leamos el versículo 4. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai, Husatita, mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Y continúa el resto de este capítulo 20 hablándonos de estos enemigos y la guerra que hicieron contra Israel. Este fue el mismo lugar donde David había dado muerte al gigante, y ahora vemos que los hijos del gigante también son muertos. Ellos eran enemigos constantes del pueblo de Israel. Ese es, pues, el mensaje de este capítulo para usted y para mí, amigo oyente. Ahora, al pasar al capítulo 21, cambia completamente el tema. Aquí encontramos el pecado de David al hacer un censo del pueblo. A través de nuestro estudio en el primer libro de Crónicas, hemos estado diciendo continuamente que este es el punto de vista de Dios. Aquí no estamos viendo las cosas desde la perspectiva del hombre, como vimos en los libros de Samuel y de Reyes, sino que esta es la perspectiva desde el punto de vista divino. Cuando vimos este mismo incidente allá en el capítulo 24 del segundo libro de Samuel,
Tenemos que confesar que estábamos un poco confusos en cuanto al censo del pueblo de parte de David. ¿Por qué era eso un pecado? ¿O por qué fue esto un pecado? Hicimos algunas sugerencias entonces, pero ahora, al ver el punto de vista de Dios, comprendemos por qué era pecado. Tenemos aquí la opinión de Dios. Antes habíamos tenido la opinión del hombre. Antes teníamos el lado político. Ahora se nos presenta el lado espiritual. Vemos aquí que hay una explicación del pecado de David. En el segundo libro de Samuel, vemos a David actuando independientemente. Allí leímos del pecado de Israel, y Dios permitió que David fuese un instrumento, pero hay algo más. Leamos el primer versículo de este capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Dice así: Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Aquí encontramos al culpable. Eso que ocurrió fue algo satánico. Satanás se encontraba detrás de todo esto. Y esto aclara el pecado de David. Podemos notar que aquí él no dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, como había dicho antes cuando se arrepintió del pecado que había cometido con Betsabé. Pero aquí vemos que Satanás está detrás de este pecado de David. Hay algo más que necesitamos considerar aquí, y es la misma pregunta que nos hicimos anteriormente. ¿Por qué era pecado el que David contara a los hijos de Israel? ¿Por qué era eso pecado? Quisiéramos investigar eso en una forma bien definitiva. ¿Por qué era pecado para David tomar un censo? Bueno, leamos el versículo 2 de este capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Aquí podemos notar algo interesante. Moisés tomó 2 censos del pueblo. En el libro de Números, él tomó un censo al principio de la peregrinación por el desierto, y volvió a hacerlo al finalizar esa peregrinación. Y en realidad no hubo nada malo con ese censo. Por lo menos Dios no halló ninguna falta en eso. Pero aquí hay algunas personas que piensan que la razón por la cual David hizo ese censo fue el orgullo. Notemos ahora el versículo 3. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Este fue el primer hombre en oponerse a una computadora. David quería tener una estadística, y en nuestros días hay un pecado de estadísticas. Prácticamente todo está siendo computarizado. Como ya hemos dicho, hay personas que piensan que el pecado de David era el del orgullo, y esta explicación es la que se escucha más a menudo. Puede ser que sea el orgullo. Podemos decir que el orgullo tuvo una parte en esto, pero esa no es toda la explicación que se necesita. Quisiéramos que juntos leamos un pasaje en las Escrituras. Allá en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24 leemos: Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea que a Dios no le agradó que David tomase un censo. ¿Por qué? Porque David no se estaba regocijando en el Señor. Él estaba regocijándose en su propio poder. Así es que detrás del hecho de haber contado al pueblo estaba el pecado de la incredulidad. David estaba poniendo su confianza en los números y cantidades de gente que tenía antes que en Dios. Miremos ahora lo que se nos dice en el versículo 5 del capítulo 21 del primer libro de Crónicas que estamos estudiando. Nos vamos a pasar por alto el versículo 4 para ver qué es lo que ocurrió. El versículo 5 dice: Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Hemos podido ver que David tenía 1,100,000 hombres en Israel, y en Judá tenía 2,500. Cuando Moisés hizo su censo, él tenía 603,000. De modo que vemos que David tenía casi 1,000,000 de personas más que Moisés. Ahora notemos algo, y es el contraste que existe entre este David y el jovencito, el pastorcito que llegó al campamento de Israel y vio al gigante Goliat que estaba desafiando a su pueblo. Este muchacho no se detuvo a hacer un censo en ese momento. No quería detenerse a contar cuántos soldados tenía su ejército, sino que dijo que quería ir contra el gigante Goliat. ¿Y cómo hizo eso? Él confió en el Señor. Le hizo frente con su honda y 5 piedras lisas.
Amigo oyente, usted no necesita a Dios cuando tiene 1 millón de hombres, pero si solo tiene una honda y 5 piedras, entonces sí lo necesita. Hay naciones que orgullosamente dicen que son una de las más grandes del mundo. Y esto puede llegar a ser un poco molesto, no solo para los demás, sino para los de esa misma nación. Creemos que la gente que vivía en el Imperio Romano se habrá cansado de oír eso también. Lo mismo tiene que haber ocurrido con la gente de Babilonia o la gente de Grecia y en Egipto. Esos reinos hace tiempo que han pasado a la historia. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en sus ejércitos. Ahora, no queremos que nos entienda mal, amigo oyente. No somos fanáticos ni tontos. Un ejército es necesario. Usted necesita ser protegido. Pero lo malo es cuando uno pone toda su confianza en eso. Joab le dijo a David, David, toda esa gente es tuya. No puedes tener más de los que hay. Son todos tuyos. ¿Para qué contarlos y contarlos en números? Dios te ha dado esa gente. Eso es suficiente con la ayuda de Dios. Pero David insistió en hacer el censo. En el día de hoy, con nuestras bombas atómicas y las bombas de hidrógeno, parecería que Dios no nos hiciera falta, pero opinamos que sí nos hace falta. Necesitamos a Dios. Estamos poniendo nuestra confianza en cosas equivocadas. Y el gran pecado de David, amigo oyente, fue su incredulidad. Ahora sabemos que eso quizá no haga ninguna mella en muchos creyentes porque este no es un gran pecado en el día de hoy en la iglesia. Pero si usted llegara a la iglesia borracho el próximo domingo, entonces tendría muchos problemas para permanecer como miembro de la iglesia. Pero si usted llega a la iglesia con incredulidad, pues nadie se dará cuenta de ello. Y si alguien se diera cuenta, ni siquiera pensaría que esa era una ofensa seria. Pero como vemos aquí, amigo oyente, Dios sí pensó que era seria. Satanás es el que pone la incredulidad en nuestras mentes y corazones para que no pongamos nuestra confianza en Dios. ¿Confiamos más en los hombres y en los ejércitos que en Dios? Ese es el pecado de las estadísticas. Hay muchas personas que confían más en Santa Claus que en el Dios Todopoderoso. Confían más en las matemáticas que en el Hacedor. Prefieren poner su confianza en la computadora que en Cristo mismo. Confían en los números más que en el nombre del Señor. Escuche usted lo que dice el salmista. David aprendió su lección. Es mejor poner nuestra confianza en el Señor que confiar en los hombres, amigo oyente. David estaba poniendo su confianza en los hombres, pero aprendió su lección. Y allá en el Salmo 118, versículo 8, y también en el Salmo 71, versículo 1 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y luego, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. ¿Ponemos nosotros en realidad nuestra confianza en Dios? ¿Creemos realmente en Él? Recordemos lo que la Escritura nos dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado. ¿Por qué? ¿De qué clase de pecado? Porque hay algunos de vosotros que no han creído en mí. Y el apóstol dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Este fue el pecado de David y fue un pecado real. David comenzó a ver que esto que había hecho era una cosa terrible. Leamos ahora el versículo 8 de este capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y el Señor le da a David varias opciones, y él puede en efecto elegir qué clase de castigo prefiere. Leamos los versículos 9 hasta el 12 ahora. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Aquí podemos apreciar algo que es realmente grande, algo tremendo, cuando David responde a Dios. En esto podemos apreciar que él era verdaderamente un gran hombre. Él era humano tal cual usted y yo lo somos. Él tropezó, él tenía sus faltas. Él podía cometer pecados como cualquiera de nosotros. Pero él nunca perdió su salvación y él nunca perdió su celo, su deseo de comunión con Dios. Él conocía a Dios. Y escuche lo que él dijo aquí en el versículo 13. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová,
porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Aquí tenemos a un hombre que había puesto su confianza en los demás hombres. Él había hecho un censo. Él puede apreciar ahora lo que hizo. Creemos que para entonces él ya había entrado en años. Posiblemente él comenzó a recordar lo que había hecho cuando era un joven y se había enfrentado al gigante Goliat con solo una honda y 5 piedrecitas. En aquel entonces, usted recuerda, él estaba confiado en el Señor. ¡Ah, qué testimonio ese! Pero él hace lo que muchos de nosotros hacemos. Confiamos en Dios para nuestra salvación, pero no para que nos ayude con los problemas de la vida. David se detiene ahora a mirar a sus enemigos y observa que ellos son muy numerosos. Ellos tienen grandes naciones, y David se pregunta si su ejército es suficiente. Él no pensó si su Dios era suficiente. Su Dios era más grande que el gigante. Su Dios era más grande que todas las otras naciones. Pero entonces David toma el censo. ¿Cuántas veces usted, amigo oyente, y yo también hemos tomado un censo? No confiamos completamente en Dios. Pusimos nuestra fe en alguna otra cosa. No confiamos realmente en Él. Y ahora David dice, ruego que no caiga en las manos de los hombres. No les tengo confianza, quiero caer más bien en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Y David había aprendido que Dios era misericordioso. Nos tememos, amigo oyente, que muchos de nosotros todavía no hemos aprendido esto. Él no ha obrado con nosotros según nuestras iniquidades. Él no nos ha dado lo que nosotros realmente merecemos por nuestros pecados. Si Él lo hubiera hecho, estaríamos muy mal. ¿Y sabe por qué Dios es misericordioso, amigo oyente? Él es misericordioso en la salvación. Dios está ofreciendo su salvación a un mundo perdido. ¿Y en base a qué? A su trono de gracia. ¿Recuerda lo que dice allá el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 2? Dice Juan, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es la propiciación? Su trono de gracia. Él tiene gracia, misericordia en abundancia. Todo lo que usted, amigo oyente, tiene que hacer si quiere ser salvo es ir a la corte de Dios, confesarse culpable, declararse culpable y pedir entonces su misericordia. Y Él tiene misericordia en abundancia. De esa manera, Él le puede salvar. Hay perdón para usted y usted tiene que pedirlo. Hay misericordia en la providencia de Dios. Uno puede mirar hacia atrás en su vida y ver cuán bueno Él ha sido. Él tiene misericordia hoy hacia un mundo perdido. ¿Por qué anoche mismo no llegó el juicio de Dios? Porque Dios es un Dios misericordioso. Él vendrá un día, pero Él tiene mucha paciencia. Él tiene misericordia. Él tiene misericordia con nosotros. Él tiene compasión de sus hijos. Él nos cuida. También debemos decir que tendremos las misericordias de Dios en el futuro. Allá en el Salmo 136, versículo 1 leemos, Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios, amigo oyente, nunca dejará de ser misericordioso. Ahora, esto no es porque Él tenga sencillamente un buen genio. No es porque tiene un carácter bien desarrollado. Él no necesita leer ese libro, Cómo hacer amigos e influenciar a la gente. Dios es misericordioso y David se confía en la misericordia de Dios. A David pues se le da a escoger entre 3 castigos y él tiene que pensar cuál debe elegir. Él reconoce que aun cuando fue su pecado, el pueblo también tiene que sufrir el castigo, ya que él es su rey y la gente participó en su pecado. Es interesante notar cómo la gente sigue a sus líderes de la nación, y esto tuvo lugar en el caso de David también. Él dejó un mal ejemplo para su pueblo. David no quería elegir ninguno de los castigos sugeridos. Uno de ellos indicaba que él debía caer en manos de sus enemigos. David dice, yo no quiero caer en las manos de los hombres, yo quiero caer en las manos de Dios y que Él elija el castigo. Y él busca la misericordia de Dios. Él dice, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Esa fue la respuesta de David. Veamos ahora los versículos 14 al 17 para notar lo que Dios hizo. Los versículos 14 al 17 de este capítulo 21 del primer libro de Crónicas dicen, Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, Basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo.
Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Esta es una oración maravillosa la que hizo David, amigo oyente. Él toma toda la responsabilidad por su pecado. Y podemos decir que David ha cambiado mucho. En la oportunidad en que cometió el pecado con Betsabé, él pensaba quedarse con la boca cerrada. Hasta provocó la muerte de Urías, heteo. David era el responsable de esto. David estaba tratando de echar la culpa a otra persona. Está tratando de cubrir el asunto. Pero eso no ocurre aquí. David ha aprendido su lección. Él se presenta abierto, completamente delante de Dios en lo que a su corazón se refiere. Él le dice al Señor, yo soy quien pecó, yo soy el responsable por lo que ha sucedido, yo soy quien tiene que padecer el castigo. Y veamos ahora lo que dice el versículo 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Aquí se hace mención de la era de Ornán, el lugar donde se trillan las mieses. Ese lugar se puede visitar también en el día de hoy. Está en el monte Moria. En ese lugar se ha erigido la mezquita de Omar. Esa es la zona del templo. Allí se edificaría el templo. Podemos ver que no fue David quien eligió el lugar, fue Dios mismo quien lo eligió. Y David, por supuesto, estaba de acuerdo con eso. Veamos ahora qué fue lo que ocurrió en ese lugar. Leamos los versículos 19 al 21 de este capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Esta era la era de Ornán. En ese mismo momento, Ornán estaba trillando el trigo. En esos días, durante la época de la cosecha, en las horas de la tarde comenzaba a soplar el viento. El agricultor lanzaba al aire el trigo y el viento separaba el trigo de la paja o el tamo. Esta paja caía en un lugar, mientras que el trigo iba a parar a un lugar aparte. El viento en ese lugar es bastante fuerte y los agricultores de ese entonces lo aprovechaban para separar el trigo de la paja o del tamo. Ese lugar que se menciona aquí es el mismo lugar donde Abraham ofreció a su hijo. En el otro extremo del monte es donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Ese lugar se llama Gólgota, o sea, el lugar de la calavera. Es decir, que Dios fue quien seleccionó ese lugar. Él fue quien lo eligió. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos, Dios mediante, nuestro estudio de este capítulo 21 del primer libro de Crónicas en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, que las bendiciones del Señor sean su fiel compañía en todo instante. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial. Comparta con nosotros sus comentarios al correo electrónico atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Recuerde que puede volver a escuchar este y cualquiera de los programas anteriores en a través de la biblia.org. A través de la biblia.org. Allí también encontrará todas las opciones disponibles para escuchar el programa. A través de la Biblia llega a usted por cortesía de esta emisora. Su sangre carmesí